para todos aquellos que hemos creído en el autor y consumador de la fe, todos aquellos que por el sacrificio de Cristo y la revelación de su palabra, de su luz, sabemos que hemos sido creados por el Supremo, por el Eterno, por el único Santo Dios, y en su elección hemos sido amados en ese sacrificio. No hay orfandad, no hay soledad, no hay angustia, no hay situación adversa que no haya solución. En Él hay revelación, en Él hay vida, en Él hay gozo, en Él hay paz. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque tú nos das, Señor, la dirección por tu Espíritu para conocerte, para disfrutar y entender, Señor, el camino en que debemos andar y debemos seguir. Gracias por tus advertencias, gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque siempre nos has hablado, porque siempre nos hablas. Aún aquellos, Señor, que niegan querer conocerte y experimentar un despertar de su fe en ti, también tú les estás hablando. El mundo tiene eco de tu voz, de tu mensaje. El mundo, Señor. El mundo no quiere conocerte, pero en nosotros como iglesia, como tus hijos, está el replicar de tu eternidad, de tu palabra, de tu gozo, de tu amor. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendecimos tu nombre. Oramos, Dios, porque tu palabra dice que oremos por la paz de Jerusalén. Más que en Jerusalén no haya guerra y conflicto bélico, la paz por la cual debemos de orar en Jerusalén es que ellos conozcan tu verdadero shalom, que tu paz es la que sobrepasa todo entendimiento, que es tu luz, que es tu sabiduría, que es tu verdad. Porque el que vive en tu paz, Señor, el que vive en tu paz, tiene una buena relación contigo, Dios, tendrá, Señor, una buena relación con su entorno. Será un buen relacionador con todos y todas aquellas cosas que en todo tiempo tienen que converger en su vida, en su desarrollo, en su éxito y crecimiento. Gracias te damos por tu luz y tu sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué insistir en lo mismo? Es el tema de esta noche. ¿Por qué insistir en lo mismo? Y habrá muchas respuestas. No se trata de abordar las respuestas de estos. Pero ¿por qué insistir en lo mismo? Y cuidado, no sea que ese insistir en lo mismo sea un tropezadero. ¿Y qué es un tropezadero? O locura. Así es llamado el Evangelio de Dios para quienes aman vivir según la ley o el sistema de este mundo. ¿Y cuál es según la ley y el sistema de este mundo? La innovación. Quizás ayer era por interés, hoy es por venganza. Quizás hoy es por venganza, mañana por placer. Y esa es la innovación de las leyes de este mundo. Mañana por placer, bueno, pasado mañana lo podemos hacer por desquite. Y así un sinnúmero de situaciones que nosotros podemos ver. ¿Por qué insistir en lo mismo? Porque me parece favorable, porque me ha dado resultados. ¿Por qué insistir en lo mismo? Porque usted no conoce mi entorno, usted no sabe mi vida y a mí me da resultados. A mí me parece bueno. Es más, comparándolo con los resultados suyos, yo insisto en lo mismo
porque me parece que es más sabio que como usted actúa. Hay muchas razones, la gente, muchas formas, muchas maneras podría decir. Pero cuidado, no sea ese el tropezadero. Y esa es la manera que el mundo señala el Evangelio. Y le voy a decir algo un poco más fuerte o más enfático. El mundo señala el Evangelio de Dios como una estupidez o una idiotez. Y así es lo que habla en el mundo. Aquel que ha sido lastimado por sus propias decisiones, aquel que no ha sabido descubrir crecimiento, aquel que no ha sabido ser guiado por el Espíritu Santo o no se ha dejado guiar por el Espíritu Santo, se encuentra en algún momento de la vida defraudado en sus propias acciones o en sus propias decisiones, porque carece de compromiso, de perseverancia, de disciplina y prontitud, y es fácil para todo ser humano culpar a segundas y a terceras personas. Es incomprensible y hasta a veces ridículo cuando escuchamos discursos de personas en el mundo, y esta es una situación adversa a nivel mundial. Yo soy la persona adecuada para el próximo periodo. Llámese presidencia municipal, presidencia de patronato, presidencia corporativa de salud, de seguridad, de bomberos, de comisionados, o no digamos de gobernaturas, senados o presidencias de naciones. Yo soy la persona más adecuada para ello. Y saben, les voy a enumerar y empiezan a enumerar los fracasos de los anteriores. ¿Y sabe que a dónde caminan ellos? Aducen. Este es el estudio universal y basado exactamente en América, en el continente americano. Dicen que los candidatos o la masa que postula a alguien, escuche esto, la masa que postula a alguien no es la mayoría y muchas veces no es el deseo del postulante. Cuando hablo de la masa que postula a alguien, hablo de los que estudian el comportamiento de la humanidad, el comportamiento intelectual. Es como la psicología de mercadeo. Y dice que la masa que postula a alguien a una candidatura de gobierno nos ve a nosotros como personas que solo llegamos a tercer grado de primaria. Y que no es malo alcanzar esos niveles, pero significa que alguien que ha alcanzado tercer grado de primaria no sabe lo que es una ley, no sabe los movimientos internos que se dan en las políticas. Y es por eso que usted va a ver y ha visto, y está claro en nuestro país también, a menos de 2 meses, asegurando que pueden construir un estadio de fútbol. 2 meses. Si en estos años, como conocedor de indagaciones de fiscalización económica, estos 2 meses ellos tienen que estar rindiendo cuentas, dejando las cosas claras para el que viene, o ya sean ellos mismos, porque tienen que dar funciones de manera internacional y aclaraciones. Entonces, se ríen de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque también así trabaja el mercadeo. Usted sabe que las grandes industrias, que los grandes corporativos multimillonarios empiezan a publicitar hoy en día, mes de septiembre, año 25, y empiezan a publicitar para el año 2027. Vamos a fabricar un vehículo, tal modelo, con rejillas o llamadores y llave de oro, con una
con una, ¿cómo le puedo decir? Como con un reconocimiento facial y visual, y que solamente con el parpadear de los ojos usted lo puede encender. Es más, con un tono, con un timbre de voz que usted anda, ya existen. Hay muchos vehículos que usted va a estar en Europa, en el mundo, en Asia, en los grandes países, que usted está en un recinto, no aquí que nos separa una pared, en un recinto que nos separan casi medio kilómetro, y usted puede encender su vehículo. Estando en un anfiteatro, enciende su vehículo, desde 500 kilómetros hasta 1 kilómetro, usted lo enciende y pone la calefacción para que cuando usted llegue al vehículo, el vehículo esté encendido y está en calefacción. Usted llega inmediatamente, se quita su ropa de abrigo y entra y está adecuado. Estando usted ausente tan largo. Entonces empieza el mercadeo y anuncia de esta manera. Y comienzan, no las subastas, y comienzan aquellos que quieren el último modelo, que quieren tener la exclusividad, la fama. Es más, se puede llegar a un punto y dicen, vamos a fabricar 50 modelos y solo vamos a vender un modelo por país. Y entonces ahí es donde empiezan las demandas, el que mejor paga. Entonces vienen, lo fabrican y es un boom, es un negocio. ¿Cómo es posible que una fábrica automovilística, telefónica, de computadoras, de cruceros, de yates en el mundo, de motociclismo, pueda hacer tanto dinero con 50 artículos? Porque ya han estudiado y conocen la capacidad egocéntrica del mundo que tiene el poder financiero en el mundo. Una vez más, ¿por qué insistir con lo mismo? El Evangelio de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a la lectura del Evangelio, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Mientras usted busca, o aparece en pantalla, Hechos 9, 1. Cuando decimos por qué insistir en lo mismo, mire, hay razones justificables, comprobables. Usted le puede decir a alguien, don Joel, ¿por qué no cambia la forma, la estructura? Tengo 50 años con lo mismo y me ha dado resultados muy favorables. Estoy conforme con ellos, estoy satisfecho con ellos. Pero mire, he conocido algo mejor. Ya puede ser hijo, ya puede ser un máster. Es difícil mover a alguien de el mismo andar, del mismo sentir, del mismo pensar que por años ha establecido. Se requiere realmente una intervención divina o algo catastrófico que le suceda a alguien. Yo escuché a alguien por ahí, y mire esto, digo, me cansé de lo mismo, y usted lo va a escuchar seguramente tarde o temprano en alguna intervención a través de situaciones, discursos, seminarios. A los 50 años volví en sí, dice, y no es cristiano, volví en sí y cambié todo lo que tenía. Tuve un poco de temor, pero dejé todo completamente. Y cuando dice todo completamente, es que dejó su familia, es que dejó su negocio y trabajar. ¿Y a qué se dedica? Me dedico a viajar por el mundo, a ser un trotamundo. A los 50 años, sí. Voy a un país, trabajo lo necesario mientras disfruto y conozco y viajo a otro país. Y déjeme decirle que no es halagador, es un poco como llamativo conocer el mundo. ¡Wow! Y vivir de esa manera. Entonces para él el legado terminó a los 50 años porque no quiso seguir en lo mismo. Entonces cambió su perspectiva, dice, pero sin darse cuenta sigue en lo mismo. ¿Por qué razón? Porque a los 50 años se dio cuenta que no tenía la vida que quería y no tuvo tiempo para evaluar resultados, si le han servido o no. Y va a seguir viviendo y no va a tener un lapso para parar y detenerse y decir,
¿Qué he logrado en estos 70 años? Personas así, yo le aseguro que dentro de 20, 30 años van a estar fuera. Mucha gente ha crecido así. Yo conozco gente de la edad mía que ahora se están cimentando. 50, 60 años, y usted les pregunta, 17, 22, 23 hijos en 7, 8 países del mundo y sobre ni uno ejerció paternidad. Tremendo. Dice el Evangelio, dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas que estaban en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y hago una pausa aquí, y en reiteradas ocasiones usted ha escuchado esto y lo remarcamos. Cuando Pablo dice: ¿quién eres, Señor?, inmediatamente, por el impacto del acontecimiento de las cosas que suceden, Pablo se da cuenta que es algo sobrenatural. Pablo no era ningún ignorante. Si hablamos de alguien con conocimientos profundos, cuando hablamos de decir, Pablo podía ser un académico en cualquier área, un académico, un maestro en cualquier área: astrología, lengua, ciencias, comunicación, gobierno, estructura, diseños de ataque militares, elocuencia y protocolos para poder asistir o caminar en el Senado y en el gobierno. Pablo era una persona muy conocedora de muchos libros y de muchas lenguas, de historia. Pablo sabía, oiga esto, no solamente había escuchado como algunos de nosotros que hay poderes sobrenaturales que se manifiestan de diferentes maneras, que habían dioses que solamente eran llamados dioses porque la gente los adoraba, pero que realmente no tenían poder, pero que habían dioses de otros que eran más que todo impulsos de magia, que se movían a través de la entrega y los sacrificios de las personas, como también sabía que habían poderes sobrenaturales. Y cuando le aparece este impacto, cuando sucede esto, en el versículo 4, me retraso un poco en la lectura, dice: cayendo en tierra, el impacto. No sé si a usted le ha pasado que tiembla. Dios mío, dice, me mareé. Usted se mareó. Pablo cayó fulminado en la tierra. ¿Se puede usted imaginar el impacto de las cosas? Me debilité. ¿Dónde estoy? ¿Quién habla? Cayó en el suelo. Dice Lucas, en una traducción dice que Lucas, todos los que andábamos con él, dice, escuchábamos la voz, mas no mirábamos a nadie quien hablaba. Era aquello como absurdo, pero al mismo tiempo temeroso. Desde una segunda enfoque. Y entonces dice en el versículo 4, decía, Pablo cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. No hay nadie en el mundo que no sea conocido por Dios. No hay nadie en el mundo que sea ignorado por Dios. Es por eso que Dios, cuando habla y se expresa a nivel espiritual en su palabra, es claro. Cuando usted nos manda a usted y a mí a predicar el evangelio a toda criatura. Pero que ese hombre, pero que esa mujer, pero mire, usted lo ve a un niño, pero es terrible. Si no va a querer aceptar. Toda persona es conocida por Dios. En este momento Pablo es un enemigo del evangelio, de la iglesia, de aquello que se extiende para salvación del mundo. No es ignorado por Dios. No es que a los enemigos hay que conocerlos y hay que tenerlos de cerca. Dios conoce a toda persona, a todo ser humano y a todo lo creado, visible o lo invisible, pues Él lo creó. Amén. Cuando Pablo dice estas cosas,
escucha su nombre, perdón, y de esta manera una pregunta muy directa. ¿Por qué me persigues? ¿Cuál era la comisión de Pablo? Lo leímos con anterioridad. ¿A dónde se conducía? Escuchamos. Para profundizar, quiero seguir en la lectura. Entonces, en el versículo 6 dice, él, hablando de Pablo, temblando y temeroso. Cuando se habla de alguien así, cuando se expresa de alguien así, temblando y temeroso, recuerdo de testimonios de personas. Recuerdo testimonios de personas en algunos rangos de organizaciones delictivas, predicando el evangelio en algunos centros correccionales, y algo otros que después vinieron a los pies de Cristo diciendo, mire pastor, mire hermano Joel, nunca pensé sentir miedo, temor, como lo sentí en ese momento. Yo que en otro tiempo, o yo que en ese momento me le rifaba a cualquiera, sin temor alguno, pero sentimos una presencia que para nosotros era extraña, temerosa, angustiosa. Como también personas de alto perfil de autoridad, en ocasiones conversando, me han dicho, ahí pastor, ahí no existe grandeza, ahí no existe orgullo, ahí inmediatamente usted se da cuenta que usted no vale nada. Y todo el poder que uno tenía afuera está reducido a la dependencia de una palabra, de una orden de alguien. Se siente temor. Pablo sintió eso. En ese mismo momento dice que Pablo se levanta, pero que Pablo temblando y temeroso dijo esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí se enfatiza en el reconocimiento que Pablo entiende que es el poder sobrenatural bajo el cual él tiene que someterse y al que a través de la iglesia él está buscando. Y reconoce y entiende. Le repito, Pablo era una persona entendida. Si queremos, ¿cómo le puedo decir? Decir algo como aquello que nosotros nos amenazaban, ¿verdad? El sabio señas y el tonto a leña. Era entendido, sabía leer las personas. Y entonces cuando él reconoce y dice, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, levántate y entra a la ciudad, oiga esto, y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, era un hombre de autoridad, con autoridad, pero que también conocía y entendía lo que era autoridad. Y vamos a profundizar en cuanto a esto. Vuelvo al versículo 1, al 2, escuche esto, léalo conmigo, versículo 2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era servidor, celoso y defensor de la ley de Roma. Y va donde el sumo sacerdote que le da autorización para encarcelar, apresar, arrestar e irrumpir cualquier orden eclesiástico dentro de la sinagoga. Mire qué tremendo. Entonces, de esta manera, en el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Y es donde yo le decía que Lucas hablaba de una manera distinta. Oyendo la verdad, la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y el 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, abro paréntesis, le digo algo, seguía teniendo autoridad. Aquel que cayó en la tierra, aquel que se vio como humillado, la autoridad que la revolcó un poder sobrenatural que no se entiende, que estaba todo polvoso, la vestimenta, y de remate queda ciego, seguía teniendo autoridad. Sigo la lectura. Dice la última oración del versículo 8. Llevándole por la mano, le metieron ¿a dónde? En Damasco. ¿Cuál era la orden?
en Damasco. La orden venía del cielo. Pablo, ciego. No, hombre, mira, nadie le refutó, hermano. Era un tipo de pocas palabras, que no se le podía refutar, pues. No, un hombre temeroso. Ya recuerda usted la historia que le procede de Ananías. Oh, Señor, que aquel hombre de oración. Tropezadero. La palabra tropezadero proviene del verbo tropezar, de latín, que es trepidare, que significa temblar, vacilar o moverse con inquietud. Bueno, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Si es que no se viera, no sé, hay algo que me dice, o temblar, titubear, indecisión, vacilar, ¿lo hago o no lo hago? Y dice que es tropezar, y dero, del sufijo dero, uno de los significados significa o es comedero. Oiga esto. Como quien dice, ¿de dónde comes para estar vacilante? ¿De dónde comes? ¿Qué alimenta tu duda? ¿Qué alimenta tu temor? ¿Qué alimenta tu angustia? ¿Qué es lo que te alimenta? Hay situaciones adversas, hermano, en diferentes áreas, económicas, familiares. ¿Qué era lo que me hacía vacilar a mí en decirle a mi esposa, la pastora con la cual disfrutamos nuestros 3 hermosos hijos y por ahora esperando más nietos? ¿Qué es lo que me hacía a mí vacilar? ¿Qué me alimentaba? ¿De dónde comía yo para no decirle, casémonos? Cuando yo miraba mi cartera, hermano, cuando yo miraba el ingreso económico mío, esa era la comida que alimentaba mi duda y mi temor. Y un día le dije, Señor, ayúdame. Meses de junio, julio, ayúdame. Y yo quiero entrar en un pacto contigo. Si este año yo me voy a casar el fin de año, yo quiero que por lo menos antes, yo no le puse fecha ni mes, pero antes de casarme, yo tenga por lo menos estas cosas, una lista. Y así le digo. Y de repente, y le pongo este ejemplo porque son situaciones de bendición, y de repente, digo yo, dijo el pastor Alan, la pastora Marisol, que en aquel entonces no pastoreaban, estaban en su casa, de repente dieron, amor, hay que cambiar la división. O no sé, encontraron una oferta y alguien les dijo, mira, que hay una división, cómprenla. Y compraron la división y me dijeron un día, mira, joven, ya que te vas a casar, nosotros vamos a deshacer esa división. No, tenémela por aquí. División. De repente, antes de seguir en el caminar, mira, Joel, nosotros tenemos por aquí estas sillas que te pueden servir. Y mientras iba creciendo en esas cosas, me botan del trabajo, fijo, tenía seguro, tenía prestación, y me botaron del trabajo. Oh, bien. Entonces, y a la semana siguiente tenía trabajo. Ya tenía trabajo la siguiente semana y no me habían llegado las prestaciones del anterior. Entonces seguimos comprando cosas. Para esta fecha, bueno, ya finalizando este mes de septiembre, yo tenía aproximadamente todo de la lista y más de lo que le había pedido al Señor. ¿Y sabe qué empezó a decirme la gente que me lo regalaba? Bueno, Joel, y entonces tenés que llevarte eso porque ya no caben las cosas aquí, mira que nosotros tenemos guardando cosas en casa ajena que ya me habían regalado. Entonces en septiembre empecé a ver casa, en octubre alquilé renté una casa y llevé las cosas a meter y me fui a vivir ahí con más cosas. Entonces me di cuenta de que como cambié la fuente que alimentaba mi duda, mi angustia, mi temor, entonces no se volvió un tropezadero en mi fe y en mi crecimiento, sino que se aperturó un camino de fe y entonces creí y entendí. Y ese es por ponerle un ejemplo. Pero hay muchas cosas que nos llevan al temor, en situaciones adversas, en situaciones que uno puede luchar y decir. Cuando usted y yo procuramos agradar a Dios, hasta en las cosas que aparentemente son ridículas, Dios nos guarda y nos cuida. ¿Por qué le digo esto? Porque le va a parecer ridículo, insignificante para muchos, pero en ese momento para mí no era insignificante.
Yo no era un atleta de alto rendimiento, pero sí era una persona comprometida con el deporte que practicaba y el equipo de fútbol o la institución que yo representaba. Si mis compañeros bebían y malgastaban sus fuerzas en las noches, yo no. Y yo cuidaba de estar 100% responsable en la posición. Yo recuerdo muy bien, por eso le digo que le va a parecer ridículo. Nosotros, antes de llegar a un equipo de fútbol, en la contratación nos dijeron, solo podemos perder un partido y no podemos empatar dos, porque si no, el equipo no clasifica. Y si no clasifica, esto es un fracaso. Y yo recuerdo que éramos 6 personas nuevas. Por eso ustedes 6 están aquí, porque queremos llegar a esto. Antes, el equipo al que representamos ya había perdido 4-1 con otro equipo. En la siguiente vuelta le ganamos a ese equipo 4-1. Y cuando nos vamos a finales, nos toca jugar con ese mismo equipo. Un partido de final. Termina todo el partido, creo que 0-0 o 1-1. Y en aquella época, el modernismo ha cambiado en el deporte, se jugaba a un famoso gol de oro que por un tiempo estuvo vigente en todos los torneos. Y mire, iglesia amada, mire usted que me escucha. Pues le digo algo significante. Creo que íbamos como en el minuto 4 o 7 del segundo tiempo extra, cuando yo voy siguiendo la cobertura de un delantero. Yo estaba en ese momento jugando por el sector derecho en la defensa, y siento un tirón en mi pierna. Un tirón tan fuerte, pero la adrenalina era tal que yo dije, aquí solo que me arranquen la pierna yo me voy a detener. Pero a medida que iba corriendo sentía el dolor más profundo, que le voy a decir que todavía a esta altura cedo un poco en algunos momentos cuando hago fuerza en ese dolor. Y fue como una situación bien adversa, y que vino otro a cubrirme y le cometió falta. Yo me di cuenta cuando paré que yo no podía volver a correr. Hicieron un tiro libre en contra de nuestro equipo. El equipo contrario metió un gol que el portero no lo pudo detener. Y créanme que es más aliviado de que hayamos perdido, en ese momento fui yo. Yo tenía temor de hacer el ridículo. Yo no podía decir, quiero salirme. Por eso le digo, son cosas insignificantes. Pero cuando usted prioriza en Dios. ¿Sabe cómo hacía yo? Que en ese tiempo también era parte del ministerio de adoración en la iglesia. Yo decía, si yo entreno para correr y jugar, y si yo duermo bien para correr y jugar, lo mismo para poder cantar y danzar y gozarme en el Señor, yo tengo que reposar. Y ese entrenamiento físico me servía para cantar y adorar. La honra y la gloria sea para el Señor. En algún momento alguien me decía, me gusta, hermano Joel, cómo usted adora al Señor con toda su entrega. Si, como dicen los deportistas, sudaban la camiseta y dejaban todo su ejercicio en el campo, yo lo dejaba todo también en el altar. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque hay tropezaderos que nosotros mismos los alimentamos o nos quedamos en ese lugar porque no nos arriesgamos a levantar la mirada o a cambiar de perspectiva o de visión. Mire, iglesia amada, tropezadero es el lugar donde se produce la acción de temblar o vacilar. Más que un obstáculo físico, es una dificultad prefabricada de cualquier índole o en cualquier circunstancia que esté viviendo. Y no solamente eso, cuando nosotros estamos voluntariamente presos, obstaculizándonos, es difícil que nos saquen de estas cosas. Como le estoy diciendo, habrá muchos ejemplos y quizás usted o alguno le podrá contar. A mí me dijeron, pero lo podés hacer así, Joel. Yo asentaba que sí, pero en mi mente es, mira, aquí te traje esto porque como yo veo que te hace falta, por decir así, aquí te traje un medio pie de PVC que te puede servir para el cambio que hagas. Yo tomaba el PVC, asentaba, pero dentro de mí estaba seguro que iba a continuar como yo sabía.
¿Por qué razón? Porque a veces tenemos miedo al cambio. ¿Por qué no cambiamos de perspectiva? Porque tenemos temor a los cambios. Es más, hay personas que siguen en el tropezadero y no tienen perspectiva de cambio. Nunca pensaron en cambiar. Nunca pensaron en tener otra perspectiva. Y esto anula los verdaderos pensamientos, ya sea por conformismo, por comodidad, por temor a los cambios, aduciendo comprobaciones, comodidad y resultado, y que son reales. Usted va a ver que hay gente que tiene resultados. No le estamos diciendo que lo que está haciendo no le produce. Lo que le estamos diciendo es que puede tener mayores beneficios. Usted está produciendo para el momento. Usted está produciendo de manera temporal. Porque eso es el ego. El ego nos ayuda a nosotros a ser bien vistos de manera temporal. El ego le ayuda a la persona a dejarse ver bien, que hizo bien las cosas, pero en realidad no es el estilo de vida de esa persona. Cuando la persona se despoja del ego, se da cuenta que lo que está haciendo o lo que debe de hacer tiene que impactar en los demás. Y quizás usted va a tener memoria de esto. Cuando somos jóvenes, somos bien egoístas. Y alguno me va a decir, no, pastor, yo no, quizás no tanto, o no lo había descubierto. ¿Cuándo nos descubrimos nosotros que debemos de ser generosos? Cuando tenemos hijos. Y cuando nos damos cuenta que nuestro tiempo ya no es nuestro. Es más, sufrimos conflictos familiares y emocionales cuando nosotros, teniendo familia, queremos hacer de nuestro tiempo el mismo, hacerlo de mi misma manera, olvidándome que tengo que compartir tiempo con mi esposa, que por eso me casé. Mujeres tienen que compartir tiempo con su marido porque para eso se casaron. Tienen que compartir decisiones. Ya no se hacen las cosas de manera deliberada. Entonces nos damos cuenta que vivíamos en el ego, en el yo, solamente para mí, para esto y para lo otro, que me compro esto para mí, que me busco esto para más, y así. Y entonces se dan cuenta el compartir, el crecimiento, en el menguar, y entonces va creciendo la planificación y se dando cuenta de estas cosas. Saulo era fiel servidor en la aplicación a la ley y para la defensa del imperio de Roma. Saulo respeta la ley, oiga esto, de la Torá, que en ese tiempo, al parecer, no era amenaza alguna al orden establecido o en lo que vivían. ¿Por qué razón le digo esto? Porque usted no va a ver conflictos. Habían leyes judías y habían leyes del imperio de Roma. Roma, el imperio, avasallador, conquistador, sanguinario, déspota, autoritarista, como le pueda llamar. Pero mire usted, en la historia, como que habían llegado a un acuerdo las altas esferas del sacerdocio en aquel entonces, Anás y Caifás, que eran los que gobernaban. Y Pablo nos enseña en este escrito que romanos y judíos parecían vivir en mutuo acuerdo. Siendo Roma, le decía, yugo, opresor o tropezadero de libertad religiosa y espiritual al pueblo de Dios. Saulo solicita, y es cuando le decía, por eso le mencioné en el versículo 2, solicita, dice al sacerdote, al sumo sacerdote. En otra versión dice al principal de los sacerdotes. Saulo, autorizado por el gobierno de Roma, ¿qué tiene que andarle pidiendo permiso a los religiosos para hacerlo? Porque iban a romper en un acuerdo de ley. Y entonces se fue y le pidió cartas. Saulo solicita permiso y autorización al sumo sacerdote, principal autoridad religiosa en aquel entonces, para ejecutar allanamientos
y arrestos. ¿Se ha visto? Está de moda. Algunos le llaman persecución política, que no deja de serlo, y algo otro, pues justicia. Y usted va a ver lo que son los allanamientos a personas que están en lo ilícito, en la corrupción. Y un allanamiento es irrumpir con autoridad sobre cualquier morada. Y ya sea lo que usted esté haciendo, convivio, cumpleaños, boda, la ley lo autoriza. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo. Vea que en ese momento van a haber unos bautismos en la sinagoga, naranja y limonada, Pablo. Tamarindo y granadilla, aquí nos vamos. Y entonces, también dice, esto significaba autorización para irrumpir con autoridad de Roma sobre todo orden religioso o eclesiástico dentro de la sinagoga. Saulo no actúa fuera de la ley, hermano. Saulo no actuaba fuera de la ley. Su celo no era infundado por resentimientos o temor al poder del evangelio, porque él no consideraba el evangelio de Cristo como verdadero. No consideraban ellos el mover cristiano como algo que fuese en ley, en orden. Es más, para estas cosas, traer a colación lo que le decía al principio, que Pablo era una persona muy conocedora. Pablo ya tenía claro quiénes eran los movimientos políticos en aquel momento. Y algunos movimientos políticos para aquel momento, estaba hablando de los celotes, está hablando de los herodianos, escribas, los fariseos, los mismos judíos. Él ya sabía cuál era la parte de la este es un invento. Esto entonces eran vistos como mercenarios, como aquellos que hacían malabares y brujerías para sanar la gente y ganar adeptos. No reconocía a Jesús como Salvador. Entonces, su profundo conocimiento de ley lo hacía a él. Ese mismo conocimiento era su tropezadero para conocer y tener la libertad en Cristo Jesús. Aunque sus ejecuciones eran encaminadas a desaparecer a todos los seguidores de Jesús, era algo que él perseguía. Pablo, en su conocimiento como tropezadero para él, quiero decirle algo que no le gustaría o que no le va a gustar a muchos. Yo quiero que usted me lo sepa percibir. Y sería bueno que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros, o usted de manera personal, yo como iglesia, porque todos somos iglesia, cuántas veces yo como iglesia, por mi conocimiento y mi revelación adquirida, he sido tropiezo para muchos? No, hombre, ¿qué le pasa? Usted como cristiano, ¿cómo es posible que va a estar actuando así? No, hombre. Ajá, y la persona viene mal, esperando un halago, un consejo, un consuelo, y lo terminamos rematando. Se va, ni el culto termina la persona y se va para la casa. ¿Y qué le pasó? No, que vea lo que me dijo el pastor. Y que no, es que le conté, yo pensé que iba a orar por mí, ni oró. Me dijo que era un bárbaro, una barba. Que muchas veces hemos sido así. El señalamiento de la cúpula religiosa, de corporaciones dentro de la iglesia, parecíamos asesinar los valores. Y le decía algo que no le va a gustar a mucha gente. Y usted me va a saber entender. Note usted cuánta gente, cuánta iglesia de Cristo estamos transmitiendo. Yo sé que sí. Cuánta gente, cuánta iglesia ya celebró el día de la Biblia, y el día de la Biblia es mañana. Y mucha gente no lo celebra el domingo porque no le caen los diezmos y la ofrenda el domingo. O sea que se tenía que decir y se dijo. Y las corporaciones eclesiásticas, ¿lo vamos a hacer para qué? No, es que si no gente no viene. Entonces, ¿qué están predicando y qué están celebrando las iglesias?
Usted va a ver que el 65% en Honduras ya celebraron el Día de la Biblia. Mañana todavía hay algunos. Que mañana es el día del decreto. Así como están las situaciones de adversidad política contra la iglesia, nos pueden poner un veto y dicen, no hay celebraciones antes, solamente de día. Y se puede, porque estamos bajo autoridad de ley, bajo decreto. No sé si lo compartí al grupo, pero yo se lo puse en las páginas. Es un decreto de ley. Es constitucional y no me pueden decir que no. Algunos estadios se los están negando a las organizaciones. Agárrense a la calle, pues. Una celebración de ley. ¿Qué hace el 15 de septiembre en la escuela? Se toman. Ahora, un partido político de fila y muchos de esos malos estudiantes, rebeldes, expulsados y andan metiéndose entre los alumnos elocuentes, estudiosos, desfilando. Entonces, ¿por qué no nosotros? Pero son por estas cosas, iglesia hermana. Porque nosotros mismos nos volvemos tropezaderos con esto. Fea la comparación. Pero ¿sabe cómo aquel? Como el papá que está con un licor en la mano y le dice al hijo, mire, esto no lo haga usted porque esto es malo. Yo porque, pero usted no, niño. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué estamos educando? ¿Qué estamos formando? Había como una confabulación. ¿Qué era impacto? Pero aún así, la radicalidad de Saulo, de Tarso, lo llevó a él a solicitar ese permiso. Pero mire usted, Jesús interviene como tropezadero de libertad y revelación, mostrándole quién es la verdadera y máxima autoridad. Dice que cayó, un resplandor, lo cubrió, cayó en el suelo, temeroso, dándose cuenta. Le explicamos esto, no quiero profundizar en lo que ya hablaron, repetir, perdón, en lo que ya hablamos. Y él se da cuenta, primero, que era una autoridad máxima. Segundo, cuando le dice, soy yo a quien tú me persigues. Tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú no estás persiguiendo a los cristianos, es a mí. Y entonces, conmigo te encontraste. Y dice que le dice a él en el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mire que dice que esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, aparece en 3 Biblias nada más. En la Biblia de King James, en inglés, en la Reina Valera, de esta versión 69 y 60 creo que. De ahí en todas las versiones dice Pablo, en otras versiones como quien dice, no te conviene seguirme. Pablo, no te conviene ser mi adversario o adversar a la iglesia. Cuando habla de eso, porque dice que Jesús, siendo un judío de lengua hebrea, ¿cómo iba a tomar un refrán griego? Pero recuerde usted que Pablo viene de la escuela griega y para que entendiese la cosa de manera más directa, se la dijo en el lenguaje más pronto y fácil que decir. En otras palabras, en otras cosas, es difícil que un avión, que un tren, que un carro se detenga inmediatamente yendo a altas velocidades por la fuerza de la masa y que ejerce sobre la gravedad y la velocidad que tiene, llamada inercia. ¿Qué es eso, pastor? No se puede tener de un solo, pues, porque la fuerza que trae la velocidad no es posible. No hay una pared en el viento, entonces va deteniéndose de manera gradual y despacio. Y por eso son los frenos que hay que ponerlos despacio, no de un solo porque es peligroso. Y aunque se pongan de un solo, patinan los carros, en los trenes se destartalan, se desfluchean los trenes y se van. Lo mismo los aviones, hay impactos, todas las cosas. En el agua, las balsas se dan vueltas, los yates, etc. Por eso hay una enseñanza, hay un conocimiento. Que Dios le dice a Pablo, esto es así, te está lastimando. ¿Y qué es un coce? Dar coces contra el aguijón. Quizá hay una explicación por ahí que usted la haya visto, pero más claro y más directo es, lo explica así, era algo de madera con la punta de hierro, y es lo que se le daba a la yunta de los bueyes para que avanzaran, para que anduvieran.
Y a veces los animales, como decimos nosotros por acá, corcoviaban, daban cosas y entonces se le ponían. No sé si usted tuvo la oportunidad, pero yo he tenido la oportunidad de poder ver las caderas, el ancla, el ancla de los caballos y cómo se miran en la parte alta de las nalgas, bien punzoneados, cuando son caballos carreteros. Ya en otros países eso es penado. Entonces usted tiene que andar algo o inmediatamente solamente como para poderles amenazar y les cubren su cuerpo con cuestiones de metal para que usted le pegue al metal ¡cra! Y él escuche el ruido del metal y el caballo avance. O solamente lo puede entrenar de manera más sofisticada y hablar. El animal ya sabe. Oh, yeah. Son cuestiones universales. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pablo. En otras palabras, te estás lastimando. Ir cayendo en la conclusión de la enseñanza de Dios en esta noche. ¿En qué estamos tropezando nosotros o por qué estamos tropezando? Nos estamos lastimando. Podemos utilizar palabras fuertes, severas, sin profundizar en ellas, actitudes rebeldes, actitudes necias, que no nos provocan cambiar y seguimos en lo mismo. Pero hay una frase que es hermosa y suave. Todavía es tiempo para cambiar. Todavía no estamos en tiempo para reflexionar. Y más que estar en un tiempo de reflexión, lo bueno y lo hermoso de Dios es que Jesús interviene en todos y cada uno de aquellos que tenemos propósito en Él. Usted tiene propósito en Dios. Yo tengo propósito en Dios. Hay personas que no se han dado cuenta que tienen propósito en Dios. Y Dios está apareciendo ante ellos a través de alguien para poderles aconsejar, a poderles dirigir, como aparece delante de usted y de mí a través de muchas personas. Amén. Te voy a decir algo. Cuando nosotros no podemos identificar que en el lugar en que estamos, de manera mental, física o emocional, es un tropezadero, escuche esto, vamos a andar buscándole solución a algo que ya está resuelto. No lo estoy diciendo solamente en fe, que la fe actúa y opera, le estoy hablando de algo que ya está resuelto, que ya tiene respuesta, que ya está listo todo. Pero como estamos tan afanados en la mente de cómo va a ser y cómo lo logro, se nos olvida que ya tenemos la respuesta. No digamos cuando nos toca todavía ver a través de manera espiritual y llamados a la fe, llamar a aquellas cosas que no son como si fuesen en la manifestación. Porque las emociones nos aturden. Es como cuando no encontramos algo que nosotros mismos guardamos. Es que se me olvidó dónde lo puse. Es lo mismo. A veces hay situaciones en la vida que se nos vuelven ese tropezadero. Pero Dios interviene con claridad. Yo soy Jesús. Yo soy tu Salvador. Lo hermoso es que usted y yo no perseguimos la iglesia. Lo hermoso es que usted y yo no estamos pidiendo autorización para destruir el evangelio. Y lo hermoso es que Dios nos está hablando con amor. Si se puede decir, no nos está revolcando como a Pablo en la calle, humillándonos públicamente porque somos sus adversarios. Usted y yo estamos del lado de Dios. No sea que nuestra mucha confianza o nuestra confiabilidad de que estamos en Dios sea también un tropezadero. Estamos tan confiados en Dios que ya no leemos la Biblia como antes, que ya no oramos como antes, que ya no adoramos a Dios como antes, que ya no lo pensamos a Él en todo momento como antes.
Es imposible, iglesia amada, que el ser humano pueda crecer, que es el principal y el máximo éxito de toda persona. Crecer, desarrollarse en la imagen, en la identidad del Hijo, sin pensar en Dios, sin meditar en su palabra. Y usted y yo sabemos que nos pasan horas, nos pasan horas. No sé si habrá alguien que le pasen días o todo el día y se acuerde de Dios solamente en la noche o cuando le dan un susto. Ay, Dios mío. Y de repente lo dice por rutina, no por conocimiento o revelación. Pero hay gente que pasa desapercibida a la persona de Dios cuando ya han sido bendecidos, cuando ya han sido visitados por Dios, cuando ya han sido intervenidos por Dios con sabiduría, con luz y con entendimiento. No sea que nuestra confiabilidad estemos en el tropezadero de que ni gracias le damos a Dios por el sol, ni gracias le damos a Dios por la vida, ni gracias le damos a Dios por la provisión de los alimentos, ni gracias le damos a Dios por la familia, ni gracias le damos a Dios por los vecinos que tenemos. Es que no vale la pena, es que gracias a Dios tengo a eso y no tengo a Bin Laden y a Hussein como vecinos yo. ¿Entienden? Porque esos vecinos que tengo son los que Dios ha puesto para que yo a través de ellos pueda crecer. Aplicar la luz en la palabra de Dios, entiendo y aprendo para poder aplicar con ellos, aunque ellos no la practiquen. Es mi llamado, no el llamado de ellos. Y el llamado de ellos, conmigo. Pero hasta que usted y yo veamos la luz. Pablo estaba trabajando de acuerdo a la ley. Usted y yo estamos basados en la ley divina y espiritual como hijos de Dios. Amén. Pero cuidado, no sea que a través de esa misma ley nosotros estemos tropezando a causa de nuestro propio conocimiento, soberbia o altivez. ¿Por qué insistir en lo mismo? Dios nos llama a conocer, a actuar y a vivir en su sabiduría. Dios nos llama a vivir en el temor, en su temor. Y el temor de Dios no es debilidad humana, sino que significa que usted y yo somos fuertes en Él. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Habrán cosas